Estás escuchando Los Viernes de José Luis Campos. Muy buenas tardes, don Javier Caraballo. ¿Cómo estás, hombre? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Sí? Pletórico de viernes. Oye, he leído tu artículo magnífico del confinamiento. Ahora me doy cuenta que casi esos, no sé si eran 89 euros lo que pago, los podía pagar cada día que te leo, por la calidad de tus artículos. En fin, me sale baratísimo. Bueno, ¿qué te parece si hablamos? Ese artículo, en resumen, lo que viene a decir es un poco que lo del Día de la Hispanidad ya no sé si está en momento de desaparición, de perder el espíritu de ese Día de la Hispanidad, fiesta nacional, que además nos están dando por todos lados, que nuestro gobierno no sé si no está siendo a decir, oiga, pero que están contando, ¿no? Que pones ejemplos muy prácticos de lo que han hecho otros colonizadores o países que han salido a hacer los mares, ¿no? Eh, ¿Cómo le resumes a nuestro público tu preocupación, si lo podemos llamar así, sobre ese Día de la Hispanidad y lo que estamos acabando en ser los españoles como unos maltratadores, bueno, casi de genocidas se nos ha tratado también? Y luego me sorprende que algunos guiños como los del Papa, pues también venga a dar la razón a eso, no sé, me inquieta, como diría Mira, Pedro Sánchez, me perturba y me inquieta. a ver, lo que escribí el otro día, que fue, es que claro, la actualidad va tan deprisa que muchas veces parece que lo que ocurrió ayer ocurrió el siglo pasado, pero estamos hablando de un día muy especial en toda España, un día de fiesta muy especial en toda España y sobre todo ahí, en Aragón, el Día del Pilar, que es fiesta nacional. Y yo lo que intenté explicar es que, aunque no lo sepamos, para muchas personas el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad. Y lo que intenté explicar es que no es así, que eso se ha borrado. Y es algo bastante llamativo, porque el 12 de octubre lo que se celebra, ¿por qué el 12 de octubre se celebra? Pues porque fue el día de 1492 que Colón llegó a América y por eso lo celebramos. Pero fíjate cómo somos los españoles, que eso se ha quitado de la ley. Es cosa que yo muchas veces digo, algunas veces, hago un paréntesis ahora, si esto lo hiciera Pedro Sánchez ahora, estaríais diciendo, ¡qué barbaridad! O sea que de las cosas que vemos en España ahora, como lo de Cataluña y muchas cosas más, o el País Vasco, muchas de las cosas, o la educación, muchas de las cosas que vemos que nos irritan, el, eh, el, el, el origen no está ahora, sino está en lo que se ha venido haciendo y consintiendo sin que le echáramos cuenta durante todo este tiempo, durante todos estos años de democracia, que son algunos asuntos que en su día pasaron a lo mejor perfectamente desapercibidos, pero que unidos todos lo que suponen es una merma de la idea de España. Y esto desde del 12 de octubre es un ejemplo clarísimo. El 12 de octubre era, por una ley que teníamos, ya venía celebrándose anteriormente, vamos, el Día de la Hispanidad o Día de la Raza, aunque mucha gente piense que es un invento del franquismo, no es así. Esto es de principios del siglo pasado. A principios del siglo XX, un alcalde de Madrid se le ocurrió la idea de celebrar el 12 de octubre como Día de la Hispanidad o Día de la Raza, y la idea pues fue acogida, pero de forma multitudinaria por todos los países. Estamos hablando de principios del siglo XX, es decir, que ya España no tenía colonias en América. La última fue la pérdida de Cuba, que fue en 1898, y ya en el siglo XX, pues sobre 1919, 1920, a un alcalde de Madrid se le ocurre, sugiere que se celebre en todos los países sudamericanos y en España el Día de la Hispanidad y Día de la Raza, y así empieza a celebrarse con ese nombre
en todas partes. Luego, cuando llega la guerra civil, la República sigue, en la guerra civil, en el franquismo, pues Franco lo mantiene. Lo que pasa es que como ocurre con tantas cosas, que también tenemos en eso mucha mala suerte, lo del Día de la Hispanidad y el Día de la Raza empieza a identificarse con el paso de los años con el franquismo. No tiene nada que ver, pero se identifica con el franquismo. Nos pasa, o le pasa, sobre todo a una parte de la izquierda más boba, le pasa, por ejemplo, con la bandera. Como el franquismo utilizó, como es normal, la bandera de España, pues ahora ya parece que es un símbolo del franquismo. No lo es. Ni el himno, ni la bandera, ni por supuesto el Día de la Hispanidad. Llega la democracia y en 1982 se regula todo eso y se declara que el 12 de octubre iba a ser Día de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España, como todos los países que tienen una fiesta nacional. Sí, sí. Los americanos, por ejemplo, tienen el 4 de julio, que es el Día de la Independencia. En Francia es el 14 de julio, creo, y celebran el Día de la Bastilla, de la toma de la Bastilla. Pues en España, el descubrimiento de América, pues el Día Nacional. Perfecto. Y así empieza la cosa. Pero en 1987, el gobierno, 1987 estamos hablando de un gobierno todavía de Felipe González. Sí. El gobierno modifica esa ley, le quita lo de Día de la Hispanidad y lo deja en Fiesta Nacional a secas. Y la ley, que es muy cortita, la podéis buscar, es muy cortita. En el artículo ese yo la ponía. Pues que es una de artículo único, no hay ni una sola referencia ni a Cristóbal Colón, ni al descubrimiento de América, ni a la hispanidad, a nada. O sea, simplemente pues se celebra la fiesta nacional y el 12 de octubre. ¿Por qué? Si tú lees la ley, no eres capaz de saberlo. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Tú por qué intuyes que puede ser? Porque ya se querían despegar de la posible acusación o veían que España había tenido trato vejatorio y xenófobo en estos viajes, o era simplemente por decir, bueno, esto es el día de la fiesta nacional y lo de la hispanidad, a más, si quieres, o ya barruntaba Felipe González y los suyos. Digo, que ¿cuál crees que es tu criterio? A ver, en la transición hubo un debate en España para que el día de la fiesta nacional se celebrase no el 12 de octubre, sino el 6 de diciembre, el día que fue el referéndum de la Constitución. Se podría haber puesto, que también es festivo, se podría haber puesto ese día y hemos celebrado la fiesta nacional el día que se aprobó la Constitución, que fue muy importante también porque es un periodo de la historia de España fundamental. Pero no, se puso en el 12 de octubre. Pues parece que tú lo ves en el tiempo, pues, da la sensación de que de forma intencionada o no, lo que está claro es que se solapó el Día de la Hispanidad con la fiesta nacional para hacer desaparecer del mapa la hispanidad, el hecho que se conmemoraba. Intencionada o no, es lo que ha hecho. ¿Por qué? Ya te digo que España nunca ha tenido, y esto tampoco es nuevo, ha tenido una buena relación con su propia historia. Somos un pueblo muy extraño para eso. Desde en el siglo XVII, 1600 y pico, hay ya un libro que yo he citado aquí alguna vez de Francisco de Quevedo, lamentándose de esto mismo, diciendo... España nos están lanzando encima una serie de mentiras que era el origen de la leyenda negra y los españoles no solamente no lo combatimos, sino que nos lo creemos. Y esto estoy hablando de 1610, 1611. O sea que tú fíjate, José Luis, si ha llovido desde entonces. Y desde entonces los españoles tenemos problemas con lo que hicimos en América. En Francia... se celebra, como te estaba diciendo antes, el día de la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. Pero nadie se echa en cara a Robespierre o la guillotina. Yo Oye, el otro día estaba hablando... Javier, una cosa. Sara, tienes ahí el artículo, ¿verdad? Como es tan corto que me lo has pasado, si no te parece mal, Javier, porque ya que lo has sacado, para que la gente vea ese cambio de ley de 1987, bueno, o puesta en marcha de la ley en la que se fija la fiesta nacional. Lo tienes a mano, ¿verdad? Lo tengo a mano, lo tengo Venga, a mano. dale marcha.
Exposición de motivos. La conmemoración de la fiesta nacional, práctica común en el mundo actual, tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos. Sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan diversa como la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos más relevantes para la convivencia política, el acervo cultural y la afirmación misma de la identidad estatal y la singularidad nacional de ese pueblo. La normativa vigente en nuestro país a este respecto se caracteriza por una cierta confusión, al coexistir, al menos en plano formal, distintas fechas como fiestas de carácter cívico o exclusivamente oficial. Se hace conveniente, por lo tanto, una nueva regulación para dotar inequívocamente a una única fecha de la adecuada solemnidad. La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. La presente ley trata de subrayar, a través de la decisión de los legítimos representantes del pueblo español, la especial solemnidad de la fecha. Artículo único. Se declara fiesta nacional de España, a todos los efectos, el día 12 de octubre. Catapum. Bueno. Pero parece cómico, ¿te das cuenta? ¿No? Sí. No, es que parece cómico, y claro. Lo estaba leyendo en el móvil, que tengo que estar moviendo la pantalla, evidentemente, y digo, me parece que es interesante que al comentario tuyo la gente conozca cuando se declara la ley de la fiesta nacional, que en el ciudadano, en el populacho común, llamamos todavía fiesta de la hispanidad, día, fiesta nacional. No es la hispanidad, no es. Por supuesto, después. En el populacho, digo. El populacho, ya. Día de la hispanidad, día de la fiesta nacional, la Virgen del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, tantas cosas concitan ahí, pero que en realidad es el día de la fiesta nacional y evidentemente, no sé si ya, eso te preguntaba si es una renuncia expresa a que a nosotros... Sí, pues bueno, pero es que a ti no te parece, a ti o a Sara que acaba de leerlo, ¿no os parece ridículo esa forma de las palabras estas tan rebuscadas? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué tenemos que ocultar nosotros del descubrimiento de América? Nada, pero por favor, que en 1492, cuando llegó Colón a América, por supuesto que no, ahí no iba con un afán de civilizatorio, no. Colón fue a América buscando una ruta más rápida para llegar a Oriente por las especias, porque ese era el gran negocio del siglo XV, del siglo XVI, eran las especies. Todo el mundo, como la ruta, la llamada ruta de la seda, de las especias que venían desde China, desde Oriente, estaba después de la caída del Imperio Romano y surge el Imperio Otomano con el Imperio musulmán que se obstaculiza la ruta, pues los países de Occidente, entre ellos España, pues estaban buscando una forma más eficaz para llegar allí y no tener que atravesar todos los territorios que dominaba el musulmán. Esta es la historia. Entonces, por eso Colón, que en la época en la que se pensaba que la Tierra no era redonda, que la Tierra se acababa en Finisterre, que lo tenemos ahí en Galicia, que es el final de la Tierra, pues Colón se atrevió y los reyes católicos apostaron por llegar a las Indias, a lo que él decía las Indias, a la India, a los territorios de las especias, por una ruta más rápida. Y es lo que el interés que tenía, que se conquistó aquello, que se cometieron barbaridades, pero vamos a ver, a vista de hoy, desde luego. A vista de hoy, desde luego que se cometieron, pero lo que nos tendría que preocupar son las barbaridades que se siguen cometiendo hoy, no las de hace 4 siglos. Que es como si nos ponemos a mirar ahora o a analizar el Imperio Romano con el punto de vista de los derechos fundamentales. Y a nadie, yo el otro día estaba con un amigo y le decía, pero tú con un amigo que era italiano, digo, es que esto es tan absurdo como si en Italia hubiera un debate sobre los gladiadores que se murieron en el Coliseo y que quisieran tirar el Coliseo. No, nadie se lo plantea. O los vikingos. ¿Tú crees que cuando los vikingos llegaban a España la misma invasión islámica de del 711? Pues evidentemente.
pero los españoles hicieron algo tan extraordinario, aparte de que consiguieron darle por primera vez la vuelta entera, la primera globalización es la que protagonizamos los españoles. El descubrimiento de América, la incorporación de todo ese nuevo continente a la civilización es gracias a los españoles. Y además nuestra forma de colonizar un territorio nuevo dista mucho de la que tienen otros pueblos, como por ejemplo el inglés, porque los españoles nos mezclamos con los indígenas. Todos los países de Hispanoamérica, de Sudamérica, no eran considerados colonia, eran una parte de España. Eran Venezuela, Argentina, todo eso era una parte más de España, que después se independizaron, pero como Aragón, como Andalucía, exactamente igual. Sí, sí. Y los españoles lo que hicieron allí fue construir, dotar aquello de la estructura moderna de la época. Y con el paso del tiempo se independizaron. ¿Fue el genocidio de los indígenas? No, porque ya te digo que los españoles solamente hay que ir a América. O sea, aquí los españoles no hicieron lo que hicieron los Estados Unidos, los ingleses contra los pieles rojas. Que en las películas parece aquello algo heroico. No, los españoles nos mezclamos. ¿Le pegamos enfermedades? Sí, lo mismo que ellos nos las pegaron a nosotros, como la sífilis, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aunque hay debates sobre esto, pero bueno, ahí está. Y al cabo de los años se independizaron. Pero, por ejemplo, el general San Martín, que fue el libertador de Argentina, uno de los venerados por el chavismo como Simón Bolívar. Pues los dos eran criollos. Criollos. ¿Qué es criollo? Criollos son los hijos de descendientes de españoles, los que nacieron allí, descendientes de españoles, porque que se habían ido a las colonias. Pero podría ser, incluso casados con indígenas o no. El general San Martín estuvo combatiendo en España en la guerra de la independencia contra Napoleón. Fíjate, combatió en España en la guerra de la independencia contra Napoleón, después se fue a Argentina y fue el libertador de Argentina, igual que Simón Bolívar después con todo el resto del territorio. Cuando ahora se dice o se quiere hacer pensar que aquello fue una liberación de los indígenas contra los españoles, no, oiga, que es que todo aquello eran los propios españoles. Hoy, en la actualidad, en países como Venezuela o Nicaragua, con estos tipos tan chalados como fue Hugo Chávez o Maduro ahora, el Día de la Hispanidad, ¿tú sabes cómo se llama? El Día de la Liberación de los pueblos indígenas, que a veces me encuentro... Sí, o sea, pero de la resistencia, el Día de la Resistencia Indígena. Llaman al 12 de octubre, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, sí es que, primero no fue así, porque no hubo resistencia indígena, los indígenas se mezclaron con los españoles, y luego no es el Día de la Liberación Indígena de España, porque los libertadores eran españoles, como Simón Bolívar, como San Martín. Eso que te acabo de decir, o sea, que San Martín estuviera primero batallando en España en la guerra de la independencia de España, y que después se fuera a Argentina y protagonizara la liberación, la independencia de Argentina, pues es una idea que ahí no hay nada de indígena. Pero bueno, pues tenemos que... hay tanta incultura en la actualidad y los políticos promueven este indigenismo que a mí me causa pavor, porque no tiene ningún conocimiento de la realidad, y lo peor es que la gente se lo vaya creyendo. Podemos estar muy tranquilos como españoles y muy orgullosos de lo que hicimos, porque España se ha convertido, tiene un papel protagonista en la historia que ya quisieran para sí muchísimas otras naciones. Y todo esto de la leyenda negra no es más que el fruto de la envidia que durante 2-3 siglos nos tuvieron otros países, pero la envidia literal, por el poder que tenía España, porque España pasó a tener posesiones por todo el mundo, y la gran riqueza del momento la tenía España, la dominaba España y Portugal en menor medida, pero España sobre todo. Y hay un escudo, por ejemplo, el de
que eso es curioso, el de Juan Sebastián Elcano, que fue el que dio la primera vuelta al mundo, que completó con Magallanes la primera vuelta al mundo. Si buscas en Google un día el escudo, pon escudo de Juan Sebastián Elcano, verás algo muy curioso, porque está el escudo y debajo hay una figurita. Pues las figuritas son dos ramas de canela cruzadas, alrededor hay un montón de clavos y alguna pimienta, y algunas pimientas. Tú fíjate el valor que tenía todo eso para que en el escudo de armas Juan Sebastián Elcano se pusieran, ahora lo encontramos en un supermercado, dos canelas cruzadas, unos cuantos palitos de pimienta y de clavo. Es maravilloso. Antes era tanto así que había que se podía, las transacciones económicas se podían hacer en pimienta, con clavo, con este tipo de especias que clavos, gracias a los españoles esa nueva ruta. Dos canelas, ¿no? Y luego tres semillitas, o no sé exactamente lo que es. Claro, eso y te da una idea del valor que tenía todo eso en aquella época. Por supuesto. Bueno, una cosa, que se nos va el tiempo, ¿no, Sara? Solamente ya por curiosidad de lo que tú piensas, porque a mí me dejó bastante... A ver, ya los conocemos cómo actúan, ¿no? Pero lo del PNV con el recao que se llevó del País Vasco, que irían los de Iberdrola y tal, y dirían, oye, Pachi, mira a ver qué hacemos, que nos van a fastidiar esto del gobierno. ¿Qué te pareció esa sentencia de o arregla usted esto porque va la economía en juego, pero su gobierno por delante? Bueno. ¿Qué te parecen esas sentencias sentencias que a este Pedro, vamos, le hacen reaccionar de inmediato, ¿no? Eso no. El que más utiliza eso no es el PNV, sino Esquerra Republicana lo ha utilizado en varias ocasiones ya. Ahora con lo de los presupuestos, se lo ha dicho a Pedro Sánchez, que o hay negociación o no hay legislatura. Que o negocian con ellos en legislatura. Es normal, porque es que ellos son los socios. Javier. Son los socios de gobierno del Partido Socialista y evidentemente cuando llegan coyunturas así, pues los socios quieren hacer valer su peso y le recuerdan a Pedro Sánchez que efectivamente él está muy lejos de la mayoría absoluta. Y bueno, a mí me parece normal. Otra cosa es que analicemos el conflicto, que es mucho más complicado, de las eléctricas. A mí no me gusta lo que está haciendo Iberdrola, no me gusta tampoco lo que está haciendo Iberdrola y no me gusta ni un pelo el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, por los asuntos en los que está relacionado. Bueno, el PNV, como es obvio... Lo hablaremos, lo dejamos como tema en la agenda de Sara Beltrán para que nos lo eche encima en la bandeja ¿Tú te has aclarado con la hispanidad y con el orgullo de los españoles que tenemos que sentir? Yo hace días que lo tengo claro, y porque lo hemos hablado alguna vez tú y yo. O sea, no podemos estar aquí arrepentidos de nada y escondiéndonos pensando que hemos hecho algo malo, cuando yo creo que hemos aportado a la civilización bastante, y a la civilización de América bastante más. Y como ahora se cometen barbaridades por algunos y algunas... Sí, a mí me dio mucho coraje, termino con esto, me dio mucho coraje que el Papa pidiera perdón, primero porque hay que pedir perdón por las cosas que te afectan a ti hoy, por las cosas de hoy, no por las de hace 5 siglos o 6 siglos. Y en segundo lugar, porque el Papa, en vez de pedir perdón, lo que tendría que haber recordado es que gracias a personas como Bartolomé de las Casas, en España se aprobaron entonces, con los reyes católicos, los primeros derechos humanos de la historia, 5 siglos antes de que se declararan los derechos humanos en el mundo, en España ya había leyes que tenían que ver con los derechos humanos. Y eso no se dice. En George Washington, en Estados Unidos, tenía tenía fincas de esclavos. ¿Tú has visto que los estadounidenses tiren las figuras de Washington y tiran las de Colón, que no tenía esclavos? Colón no tenía esclavos. Caraballo, una cruzada para poner a España en el lugar que le toca, pero lo tiene que hacer primero nuestro propio gobierno, que es quien nos representa. Vale. Javier, si le quitamos lo de cruzada, puedo estar de acuerdo contigo. De momento yo me quedo en lo que te decía. Estamos todavía en la semana, entonces a mí me parece muy conveniente terminar con un viva España y viva la Virgen del Pilar. ¡Viva!
Y viva Caravaggio. Por favor, me pongan un Dry Martini al señor Caravaggio para que... Por favor, que estéis seco. Está seco. Adiós. Muy buenas tardes.